secundaria doy clases de español y entonces ahí llevo juegos que tengan que ver justo con la parte argumentativa, con la parte comunicativa, porque el enfoque de donde yo imparto clases no es la típica clase de español de gramática o la típica clase de reglas, sino ahí se fomenta que los alumnos lean y que los alumnos escriban. Entonces, todos los contenidos van relacionados con eso. Entonces, ya teniendo ese preámbulo, ya puedo decidir de lo que tenemos aquí atrás, que a lo mejor si me voy a llevar, si vamos a ver argumentación, puede ser algún juego relacionado con roles ocultos. Si va a ser un juego de comunicación, igual podría ser uno colaborativo, para que a la par del juego vayan desarrollando estas habilidades que son propias de la clase o de la asignatura. Y también llego a dar clases de expresión escrita o de literatura, entre otras, a nivel universidad, donde también he llevado juegos, pero ahí ya me permito llevar unos más extensos por la cuestión de los horarios. Las clases de la secundaria en presencial eran de 45 minutos y las de universidad eran de casi 2 horas. Entonces, al tener casi 2 horas, puedo llevar un juego más extenso que lo pueda hacer el setup, el desplegar en la mesa, pueda explicar y se pueda desarrollar. Y aún ha habido ocasiones que me paso un poco de tiempo y en otras me falta, me sobra tiempo. En la pandemia todavía no por la forma en cómo hemos estado llevando las sesiones, eh, sobre todo porque se hicieron cambios en los horarios. Secundaria se sigue manejando en 45 minutos, pero universidad se redujo a 1 hora. Entonces, aquí lo que se nos está pidiendo es que demos lo más básico, lo imprescindible que sea necesario para que tengan el conocimiento. Ya si queremos entrar en conocimientos deseados, lo podemos hacer. Todavía sigo pensando cómo aterrizar varios de los juegos que no tienen los chicos, con justa razón, pero sobre todo el tipo de las mecánicas. La manera donde los impartimos es por Zoom, entonces creo que se pueden hacer algunas adecuaciones buenas en respecto de los break rooms, por ejemplo, de las salas. Y no sé, a lo mejor estoy pensando ahorita, justo en el caso de los roles ocultos, que haya un break room con algunos y otros con otros y otros con otros sin que se vean y demás y ya se vaya viendo. Eso es todavía algo de lo que estoy trabajando para aterrizarlo bien, porque los juegos no estaban pensados ni inclusive para jugarse de manera virtual, que no sea por una plataforma virtual. Claro que sí, en el caso ha sido con trabajo, bueno, en equipos de trabajo, ya es en un ámbito laboral. Como bien había comentado Alan, la gamificación empezó con los videojuegos dirigido hacia la parte empresarial. Incluso se han ido desarrollando el sistema Lego, por ejemplo, que utilizan los Legos precisamente para desarrollar habilidades dentro del trabajo. Y ahora que no es tan utilizado, o sea, sí llega a haber, hay personas que están especializadas en ello, todavía más, pero con los juegos de mesa. Sobre todo, ¿por qué? Porque voy a retomar un poco, o sea, ahorita ya entro directo al punto. En México tenemos dos situaciones, una cultural y una social con respecto a los juegos de mesa. La primera cultural es que los juegos de mesa están dirigidos hacia niños. Entonces, si no te quitas el chip de que estos juegos están dirigidos hacia niños, como que encuentras cierta reticencia. La segunda es que, socialmente es de que culturalmente son para niños y socialmente, perdón, están dirigidos, o sea, son normalmente juegos de apuestas. Lo que tú relacionas aquí en México con los juegos de mesa van relacionados con apuestas. Las barajas, el dominó, la matatena, bueno, la pirinola, todo esto, de alguna u otra manera siempre te llevan a una cuestión de apuestas. Entonces, el hecho de meter la parte de la ludificación, de la gamificación, espacios de trabajo, y te encuentras con cierta reticencia porque es así de, ¿y para qué nos va a servir este juego? Entonces es así de, no se dejan de repente guiar bien en un principio, pero utilizamos juegos colaborativos precisamente para checar lo que son las habilidades de liderazgo. También utilizamos juegos de roles, pero más en el sentido de la comunicación, de cómo vas a argumentar, de cómo vas a crear. Juegos en los que tengas, no necesariamente los juegos que tenemos acá atrás, ahí sí ya hay otros juegos más dirigidos a esta parte, también juegos en los que puedas desarrollar habilidades de escritura,
En todo este tipo de situaciones es como se utiliza la ludificación, la gamificación, y pues también el hecho de pensar de cómo adaptar estos juegos de los que estamos viendo, como los que tenemos a las espaldas, a estos grupos de trabajo, a este desarrollo de habilidades. No solo se trata de decir, este es el juego y qué aprendiste del juego, ¿no? Entonces es tener un objetivo, es exactamente saber qué es lo que quieres desarrollar con ese juego y mostrárselo a las personas. No tanto vendérselo, sí es como la parte divertida, como habías comentado, el homo ludens que somos, pero también es darles un objetivo en la cuestión laboral. En la cuestión educativa ya se mezcla la parte lúdica, la parte de diversión y además la parte, el aprendizaje. Sí se llega a impactar en el trabajo, incluso lo más satisfactorio es cuando empiezan a hacer referencia a ese tipo de actividades. Ah, es que yo en este juego hice esto, entonces también es una cuestión muy padre cuando la persona empieza a relacionar esa parte lúdica con la parte laboral, porque entonces ya se dan más chance, ya tienen más, una gama mucho más amplia para poder trabajar en sus actividades diarias, ¿no? O en sus actividades de trabajo en específico, los que requieran el desarrollo de lo que se trabajó en el juego de argumentación o en el que se trabajó en el juego cooperativo o cuestiones así por el estilo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, mencionaba estos de los roles ocultos. De los roles ocultos existe de los más conocidos que es el hombre lobo, donde es un poblado y de los cuales reparten ciertas tarjetas o roles y dentro de eso hay tres personas que en las noches se convierten en lobos. ¿Y cuál es el asunto? Que todo el pueblo trate de identificar quiénes son los lobos y por otra parte que los lobos traten de matar, eliminar a los pobladores o convertir más. Entonces, todas las noches hay estos crímenes que cometen los lobos y en la mañana siguiente hay un juicio. Lo más enriquecedor del juego es que en este juicio se dialogue y se trate de convencer de quién sí puede ser el lobo, quién no puede ser el hombre lobo, y en algunos casos, si se va llevando bien la sesión, y digo bien, dependiendo del enfoque, puede ser que ganen los lobos o que gane el pueblo a partir de esta parte argumentativa. Otro que funciona mucho en estos casos es la resistencia, pero la variante que nosotros contamos es la de Avalon, que está ambientado en la saga o en la mitología artúrica. Entonces, hay unos personajes que están del lado de Arturo y representan a Merlín y representan a los caballeros, y por otro lado está Morgana y Mordred y todos los secuaces. Entonces, ahí también se va planteando la deducción. Algo curioso que me pasó el ciclo pasado, no es cierto, en diciembre más o menos, fue que llevé hombre lobo a la secundaria. Al principio como que no le agarraban o se reían los niños porque tenían que cerrar los ojos y demás, pero lo jugamos 2 o 3 rondas después. Más tarde me comenta una maestra de inglés que que le pidieron jugar otra vez en su clase, ahora sin tarjetas. Ellos hicieron su propia organización, pero lo más peculiar fue que desarrollaron la argumentación en inglés, y lo cual eso se me hizo muy, muy padre. Eso por mencionar algunos de los juegos que he llevado a la secundaria. Y ya hablando en este sentido de pandemia, con jugadores, con amigos, unos donde no necesariamente el otro tenga que tener el tablero, como el famoso código secreto, que somos espías, que a partir de ciertas pistas tenemos que ir viendo ciertas palabras y decir cuáles son nuestros sospechosos, y ya con eso tratar de vencer al otro equipo. Es un juego colaborativo y al mismo tiempo es competitivo. En mi caso, sobre todo, por ejemplo, trabajando un poco con las cuestiones de frustración, de tolerancia a la frustración, yo creo que uno de los juegos que en su momento llegué a utilizar fue precisamente King of Tokyo. King of Tokyo trata básicamente de que somos un monstruo que va a invadir la ciudad de Tokio. Entonces, de repente si estás adentro de Tokio, todos te atacan a ti. Y si estás fuera de Tokio, todos los que están afuera, obviamente, atacan al que está adentro. Entonces, eso puede llegar a crear muchas situaciones de frustración en las personas,
porque es todos contra uno, ¿no? O tú solo contra todos los demás, y es trabajar un poco esa parte de no, mira, o sea, ¿cuál es lo que vas a hacer? O sea, esto es demasiado frustrante, ya lo sé, pero ¿cómo lo vas a manejar, no? ¿Qué es lo que vas a ir manejando en ti para que esto no te moleste o para que esto no te afecte en las cuestiones laborales, ¿no? Ese es uno de los juegos. Los otros han sido de cooperativos, pero más han sido ya juegos que se han desarrollado precisamente para estas cuestiones de recursos humanos o trabajo en equipo. El típico que siempre se ha manejado es el de, bueno, tienes X profesión y la Tierra está por acabarse, entonces, ¿cuál es tu argumentación precisamente para poderte ir dentro de esa nave? Le enseñas a las personas a fundamentar lo que ellos están diciendo. Y eso funciona mucho para el trabajo porque ya no divagan, sino se van concreto precisamente a lo que tú les estás pidiendo. Nos ha tocado a lo mejor un poquito fuera de lo que nos preguntas, pero muy relacionado, es que nos han preguntado sobre juegos que se puedan jugar a distancia, así como estamos ahorita en la videollamada, porque mucha gente, sobre todo los muy puristas digamos, dentro de la comunidad, se niegan a esa parte, porque dicen que la esencia del juego de mesa es la convivencia, es estar frente a frente, pero no es cierto, o sea, estamos en tiempos en que tenemos que adaptarnos y tenemos que adaptar muchas de las cuestiones que nosotros hacemos. Y muchas de las personas que nosotros, Alan y yo, como pareja, como parte, o sea, de esta comunidad, nos dicen, oye, ¿qué juego puedo utilizar? Porque mis papás, pues si con trabajo de repente agarran el celular, ya hacer una videollamada, ¿qué es lo que ustedes nos recomiendan para jugar con ellos, ¿no? Y se da bastante bien, o sea, estamos perdiendo de vista que hay personas con ansiedad, que hay personas con depresión, que hay personas, y estos juegos de mesa, aunque no verlos directamente, puede funcionarte bastante bien. O sea, estás generando ya una convivencia no directa, pero sí a través de la llamada, pero sí a través. Entonces, eso es lo que también, regresando al punto que como te decía, va un poquito fuera, pero muy relacionado, es esa parte de convivencia que tú estás tratando de hacer, esa parte del manejo de las emociones, esa parte del manejo de todas las situaciones que nos están pasando. Hemos visto este aumento tanto para jugadores como para generadores de contenido. Justo antes de que empezara el encierro, había muy pocos generadores, pero creo que fue una buena decisión de algunos por el hacer algo distinto justo en esta parte de ocio, sobre todo porque hay muchos trabajos que sobrepasaron los tiempos laborales. O sea, a cualquier momento ya es una llamada de trabajo, ya tienes que estar haciendo trabajo. Hay muchísimos memes relacionados sobre todo con las mamás, por ejemplo, que tienen al niño en brazos, están cocinando y al mismo tiempo están conectados a la computadora, porque esos horarios laborales se rompieron, pues porque están en casa y no se tienen que trasladar y demás. Creo que sí hubo este aumento. La verdad, esto es personal. Yo creo que cuando regresen al trabajo va a ser un descenso drástico porque los tiempos ya no les va a cuadrar. Como parte de escape, creo que es una muy buena opción. Están adentrándose a algo más. Si pudieran seguir, de cierta forma sería óptimo porque ya ahí están invirtiendo tiempo del poco que tienen libre, si lo podemos llamar así. Están invirtiendo dinero, porque mucho dinero en algunos casos. En otros, nada más están cazando ofertas, que está muy bien, pero al final son gastos que a lo mejor no se tenían previstos dentro de esto. Pero en el apoyo emocional, en el apoyo hacia otras familias, hacia otra gente que no conoce y que quiere empezar, ha sido, creo, una muy buena respuesta y una muy buena iniciativa de varios. Y de hecho es la parte, ya se conocía, o sea, tenemos una cultura lúdica, los mexicanos tenemos una cultura lúdica. Si empezamos desde chicos, tenemos el memorama, tenemos serpientes escaleras, el juego de la oca, el Jenga, o sea, muchos juegos lo tenemos.
y los jugamos, la matatena, cuestiones así por el estilo. Obviamente estos juegos implican más mecánicas, no dificultad, simple y sencillamente más mecánicas, y es lo que les ha llamado mucho la atención a las personas a últimas fechas. ¿Cómo precisamente invertir ese tiempo? ¿Cómo voy a hacer? No estábamos acostumbrados a convivir más de cierto tiempo en familia o en pareja. Entonces, ¿cómo vamos a modificar todo esto? ¿Cómo vamos a modificar toda esa dinámica familiar? Y entonces entrarán los juegos de mesa. Y entonces empieza el boom de empezar a buscar precisamente a generadores de contenido, estar empezando a buscar grupos que se dedican a esto, grupos especializados. ¿Para qué? Pues para dar esa búsqueda, el encontrar qué es lo que me va a funcionar para mi familia, qué es lo que me va a funcionar para lo que yo estoy buscando. Viene también igual a manera personal, viene todo el boom de los generadores de contenido. ¿Por qué? Porque están buscando que lo que ellos están viviendo lo quieren compartir hacia afuera. Ahora precisamente, ya regresando a lo laboral o a lo escolar directamente, ¿cuántos van a poder seguir generando el contenido? A lo mejor ya no lo generan, pero van a formar mesas, lo que nosotros le llamamos las mesas, van a formar mesas de más personas que va a ir conociendo el hobby. En algún momento hubo una pregunta que si pensábamos que esto estaba en la época dorada, muchas veces se ha preguntado esa parte, pero no lo sabemos. O sea, a final de cuentas la época dorada siempre se va a ver hasta que ya pasó. O sea, hasta que ya pasó todo esto, vamos a poder decir si en la segunda década del 2000 esto fue la época dorada o no de los juegos de mesa. ¿Que está creciendo? Sí, pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Esto es un hobby y como tal son artículos de lujo, por así decirlo, porque es un gasto extra de tu ingreso, no es una necesidad básica. Entonces, como tal, como cualquier hobby que tengamos, siempre te va a generar ese gasto. Entonces, hemos visto también muchas personas que están invierte, pero de repente es así de, uy, creo que ya me pasé, ¿no? O sea, como que se meten un poquito el freno también para poderlo hacer. Eso está muy padre, o sea, nosotros siempre vamos a decir, el juego que tú veas y el juego que a ti te interese, si puedes probarlo antes de comprarlo, pruébalo. Si no, y te avientas a comprarlo directamente, disfrútalo. A final de cuentas, para eso son los juegos de mesa. Como bien lo dijimos en un principio, los juegos no fueron pensados ni para educar, ni para trabajar, ni para crear competencias de trabajo. Los juegos fueron creados para divertirse. Que ya después podemos adaptar toda esta gama a ciertas cosas, es lo maravilloso de este juego. No veo eso, sí, sigue siendo de lujo, de colección, por esta parte de hacer un gasto extra. Incluso hemos estado hablando con otros amigos de, ay, es que me duele el codo porque es muy caro, pero sí se compra un videojuego de 2,000 pesos, por decir algo. Y ahí como que vemos, pues, ¿por qué si decides comprar un videojuego de casi 2,000, pero dices que un juego de mesa de 700 ya es mucho, por decir algo, ¿no? Sin embargo, si, dentro de esta línea de primero probar y después comprar, las decisiones que también llegamos a tomar es si me puede servir para una clase. Ya que lo probamos, empieza el diálogo, no, pues a lo mejor sí me puede servir para tal contenido o a lo mejor no. Si visualmente no me atrapa, es un punto para que yo decida no comprarlo. ¿Por qué? Porque estoy pensando justo en los alumnos, porque de la vista nace el amor. Y entonces, en este caso, muchos de ellos se han quedado impactados por las figuritas de madera, por el tipo de cartas, por el tipo de tablero y demás. Entonces, eso ya también es un plus en el que me centro. Ya de los que están aquí atrás, le he hecho adecuaciones, incluso para que los niños imiten y hagan su propio juego. Entonces ya jugamos lo jugamos varias veces, ahora vamos a hacer ciertas modificaciones para que ustedes con sus materiales en casa hagan el suyo, lo estemos utilizando en clase y también lo hagan en su familia. Lo que busco, y parte de la línea de estudio en la que estoy, la parte sistémica, es esta unión o la importancia de la familia. Por ejemplo, hay un juego que se llama Bananagrams, que la cajita es como un plátano, y son fichas como las de Scrabble.
El asunto de bananagramas es que cada jugador hace su propio crucigrama con ciertas letras y gana el que se acabe sus fichas. Entonces les pedí la estructura a los alumnos, y era casi de todos los viernes se traen sus bananagramas y vamos a jugar con él, primero de manera competitiva entre la mesa, porque se trabaja en pentas, es decir, de 5 alumnos, 5 o 6 alumnos. Entonces, primero entre ustedes, a ver quién va ganando y demás. Ya después era entre mesas, con un solo bananagrama, a ver quién hacía el bananagrama o el crucigrama más grande. Pero ellos fue de hacer sus materiales, ya sea con cartulina, con cartón de caja de zapatos, cuestiones así en la parte del reuso, del recicle, pero que siguen la misma intención de que ellos hagan sus juegos. Y ya después de que tengan un dominio, pues ahora en su casa, jueguen con sus papás, cuál es la experiencia, y aterrizando en la escuela, de las palabras que fueron formando, pues ahora me escriben un pequeño cuentito colaborativamente, alumnos, papás, y he recibido comentarios o notas de los papás que agradecían mucho la actividad porque hacía mucho que no hacían algo así con sus niños. Son un poco renuentes en un principio en la cuestión laboral, porque recuerda que en la cuestión laboral el tiempo es dinero. Entonces, de repente no los llegan a ver, no lo llegan a ver como una inversión, sino así, estás tomando tiempo del trabajo. Y de repente es así de, pero ¿esto para qué va a servir? O sea, las cuestiones, como habíamos comentado, o sea, mucha gente lo tiene todavía muy relacionado en una cuestión cultural como que es para niños, como que jugar es para niños, aquí vienes a trabajar. Y es cuando empiezas a explicarle, e incluso cuando le pones el ejemplo al jefe de, mira, esto es para lo que va a servir, es más, vamos a probarlo. Y entonces ya se quedan así de, oh, sorpresa, oh, mira, esto lo puedo utilizar para otra situación. Entonces ya viene como se tiran esas barreras, ¿no? Es muy difícil, es mucho más fácil en la cuestión educativa, bueno, pues porque se puede justificar precisamente en las cuestiones de los planes de estudio y todo lo demás, pero en una cuestión de trabajo lo ven como una inversión, o sea, y lo ven como una inversión tanto de tiempo como de dinero, y es qué tan conveniente me puede ser, ¿no? Digo, ya cuando ven todas las cuestiones que les sirven, toda esa parte, tanto laboral como personal, pues ya le dan como el vamos a continuar. Pero en un principio, a nivel de trabajo, cuesta mucho, mucho poder hablar con los jefes para poder implementar este tipo de técnicas. Sí, y en el caso de donde yo estoy, todo el enfoque de la enseñanza es constructivista sistémico, tomando esta parte de que se pretende que no haya clases expositivas por parte de los docentes, sino que los alumnos trabajen y generen y construyan el conocimiento, todo en esta línea, relacionado con la parte sistémica. En un principio, cuando yo proponía la aplicación de los juegos, la respuesta que tenía de mi jefa era que primero que ella no podía con lo lúdico, que nunca ha podido con lo lúdico en la escuela, pero que si a mí me estaba funcionando, pues que lo hiciera, pero que justificara perfectamente cuál es el contenido a enseñar y el objetivo de enseñanza. Por ejemplo, en este caso, con las palabras, indirectamente, pues era el trabajo de ortografía, porque el crucigrama o del bandanagrama tenía que estar creado solamente con palabras del español y que estén bien escritas. Si había un error, no contaba el crucigrama y otra vez, a repetirlo. Ya después, como dentro de los esquemas de conocimientos que van generando los alumnos, van haciendo sus historias a partir de las palabras que ellos van utilizando, trayéndolo sobre todo a su realidad y a su contexto para que tengan sentido, para que le dé significado y tenga relación lo que están aprendiendo con lo que están haciendo. Ya hoy en día, cuando planteo la propuesta de hacer un juego, ya no tengo esa parte como que de resistencia o de reticencia, sobre todo porque ya tengo muy bien planeado, o digamos que me dio la fórmula desde el inicio, que si yo voy a utilizar un juego, que lo justifique muy bien, para que cuando llegue supervisión o para que cuando llegue a lo mejor el rector en algún paseo por la escuela esté bien justificado con eso. Y además, ya la tesis doctoral que estoy presentando es justo la implementación de la gamificación para la enseñanza del español y la literatura en esa institución. De primera instancia, en la cuestión laboral, sí hay cursos de gamificación como tal, es tomar uno de estos cursos.
¿Por qué? Porque la gamificación a nivel empresarial es muy distinta a la parte de la gamificación educativa. Entonces, debe de haber una justificación muy, muy sustentada. Están estos cursos que pueden estar buscando. Normalmente no se dan aquí en México, apenas vamos empezando con estas cuestiones. Eh, Son de España y de Estados Unidos los que van a encontrar más en este tipo de cursos y que los tomen, que los aprovechen bastante, que sí van a encontrar cierta barrera, van a encontrar cierta reticencia, pero que es una herramienta perfecta. ¿Por qué? Bueno, yo la considero como perfecta porque precisamente le das a la gente esa parte que ha perdido como adulto, que es jugar, pero es jugar con esa parte de un objetivo. Si de chiquitos jugábamos, digamos, nada más como una cuestión de diversión, pero si lo vemos un poquito más profundo, pues estábamos desarrollando otras habilidades, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de escritura, de todo. O sea, al momento de jugar, lo que nosotros hacíamos era eso, un poquito tomando que sí tiene que ver, no con los de tablero, pero con los juegos de mesa en general, los juegos de rol. Entonces, cuando tú entras al papel de un personaje y te vuelves ese personaje y empiezas a vivir esa historia, es lo que nosotros hacíamos cuando éramos niños. Cuando decíamos que éramos tal superhéroe o tal héroe de cuentos o de película, era toda la cuestión que hacíamos. Entonces, eh, darle a los adultos de nuevo en un ámbito laboral esa parte lúdica, esa parte de diversión con un objetivo, pues es una buena herramienta. Es una herramienta que se tiene que utilizar constantemente porque entonces ya no haces del trabajo una obligación, sino una actividad con otros objetivos o con de otra manera de llegar a esos objetivos. Luego, en la parte de la educación es romper tu postura del viejo paradigma a un nuevo paradigma. En clases presenciales, que si eres el típico maestro que agarra el micrófono, pues dejar de lado esa parte. Si no, pues ver nuevas formas para la enseñanza, sobre todo para que los contenidos o para que el objeto no se pierda de vista, no solamente sea jugar por jugar. Tengo un compañero de la secundaria que nos tiene un gran cariño porque empezó a jugar, se empezó a juntar con nosotros. Al principio compraba, hasta que le dijimos, sí, está bien, pero ahora, ¿qué quieres hacer? Porque también le entró la cosquillita de dar clases con los juegos. Entonces, de igual forma fue de prueba primero y ya después comentamos, como que una parte ñoña. Él imparte ciencias, biología, física y química, entonces de repente es, oye, ¿qué opinas si este juego, cómo ves si lo podría enfocar de esta manera? Y, no, pues a lo mejor sí, o hace poco salió uno que se llama Evolución, entonces de cierta manera vas generando a las criaturas, entonces que queda perfectamente para biología, entonces de repente es así de, mira, este te puede servir, o cuestiones así, pero si ya va más enfocado hacia persona externa, primero que se arriesguen a cambiar el paradigma, que nunca está de más probar nuevas áreas, capaz si salen muy buenos resultados que uno no se esperaba, que se pregunte y sobre todo que estén en la plena conciencia de que al principio puede ser algo difícil, porque casi no se ha hecho, porque no es común, porque creen que se va a perder también el tiempo, que se deja de lado el aprendizaje, cuando se está bien sustentado y cuando está bien propuesto, hasta habilidades que no se habían previsto van a salir. De hecho, voy a tomar algo complementando un poco lo que dice Alan. Muchos de los juegos de hoy en día, por mencionarte algunos, por ejemplo, Mariposas, Wingspan, Evolución, Ecos, fotosíntesis, los viajes de Marco Polo, cuestiones de esos juegos, retoman cuestiones históricas, retoman cuestiones científicas y lo hacen un juego. Claro que lo hacen un juego como más digerible para todas las personas, pero si nos ponemos a ver la parte, por ejemplo, vamos a enfocarnos ahorita en Wingspan. Wingspan son aves y vamos a tener la tarjeta del ave y abajo vamos a tener información general, el famoso texto de relleno o flavor text como le llaman en inglés, y es ver que, por ejemplo, el nombre científico del ave es tal y vive en tal zona y tiene una envergadura de tantos centímetros. A lo mejor
dices, pues estoy jugando, ¿eso para qué me sirve? Pero ya son datos que se te quedan. Ya son cuestiones, en la cuestión educativa ya son cosas que se te quedan. O sea, el juego está hecho para divertirse como tal, pero te da ese plus de qué es más lo que voy a extraer de ahí. Por ejemplo, en la parte de fotosíntesis, en el juego de fotosíntesis, literal es un juego abstracto, somos árboles. Y como árboles tenemos que desarrollarnos dentro de un bosque, pero vamos a depender precisamente de los ciclos solares, de dónde nos está apuntando el sol. Entonces, pues ¿de qué me va a servir eso? O sea, te dejan los datos, te dejan muchas cuestiones de datos, ecos. Literal eres la fuerza de la naturaleza que va a crear un nuevo continente y entonces lo que tienes que hacer es crear especies. Primero crear el ecosistema, el terreno y después poner las especies dentro de ese terreno. Y también vienen tarjetas en que te van a dar habilidades, en que esa especie es un depredador y entonces se va a comer a todos los demás, o va a haber migración, entonces puedes mover los monitos de un lado. Son datos que de verdad, o sea, la gente a lo mejor y no los maneja, pero como cultura general, los juegos de mesa, como cultura general es una maravilla. Los viajes de Marco Polo te habla precisamente de la cuestión de cuando Marco Polo salió de Venecia y llegó a ver al Can, o sea, y después vienen los viajes de Marco Polo 2, que es de cuando regresa del Can a Venecia, y entonces toda la parte de la ruta de la seda, la ruta marítima, toda esa parte es cultura general. Los juegos son cultura general. Y yo creo que es una buena manera de que las personas también, vamos a enfocarnos nada más aquí en México, si las personas son reticentes de repente a leer, pues entonces jugar un juego de mesa te está dando doble, porque estás divirtiéndote y aparte estás teniendo unos datos generales, estás teniendo una cultura general y vas a generar más cosas, no nada más el jugar, sino también el investigar, el leer, muchas, muchas cosas que podemos. Justo en esta línea constructivista que igual sí, ya se mencionó, que la importancia primero de la interacción social, primero en el núcleo familiar y ya luego con otras personas, todo lo que manejó Piaget, Vygotsky, entre otros, queda muy bien porque lo empiezan a relacionar y sobre todo porque no solamente se relaciona con otros juegos de, esto ya lo jugué y se parece a tal, sino que lo empiezan a ver también en su vida diaria. Como hice tal cosa en esto, a lo mejor podría hacer tomar esta decisión a sabiendas que puede ser o no la más correcta. Y volvemos otra vez a la línea de la educación que debe de tener un sentido y que debe de tener un significado para que este aprendizaje se logre. ¿Cuántas veces de chicos no nos preguntábamos, ¿para qué nos va a servir aprendernos la factorización o la famosa chicharronera y demás? Ahora, en este sentido, esto te va a servir para que tú lo puedas aplicar de esta manera. Y eso es lo que se busca, sobre todo en la escuela donde estoy, que si están aprendiendo cartas, ¿por qué en su vida les va a servir cartas? Si están aprendiendo crónicas, ¿para qué en su vida les pueden servir las crónicas? Hablando específicamente de mi asignatura. Entonces, en este caso, eh, queda muy bien. Vas aprendiendo, vas comprendiendo, sigues reglas, que las mismas reglas las tienes que aplicar, sobre todo, no sé, en los trabajos, en la misma escuela, porque tienes que sentirte a los límites, y si te a tu vida diaria, y si te sales de estos límites, pueden haber una consecuencia, que casi en la mayoría de los juegos, cuando no cumples cierta regla o no estás poniendo la atención necesaria, hay una penalización por parte del juego, al no seguir lo que se había planteado. Y es exactamente lo mismo en el trabajo. Y aquí puede profundizar, pero si no sigues los límites que establece el trabajo, viene una parte punitiva para alinearte justamente. Hay una cuestión precisamente en laboral. Todos nos guiamos por objetivos a nivel laboral. Entonces, si no cumples esos objetivos en tiempo y en forma, obviamente es una cadena que va afectando a todas las personas que están arriba y abajo de ti. O sea, tú eres parte de ese eslabón y si no puedes seguir esa situación de reglas, de objetivos, de maneras de hacerlo, porque hay formas de hacer el trabajo. O sea, no nada más es que a mí se me ocurre hacerlo de esta manera y ya lo hago, ¿no? Puede que te salga, pero no siempre es con un buen resultado, normalmente cuando estás en esa parte de experimentación, y entonces tienes que entrar en esa cuestión de pasos, ¿no? En esa cuestión de este es el paso 1, 2 y así subsecuentemente.
Un poquito tomando esa parte de los juegos, hay un juego de mesa para cualquier tema que se te ocurra. O sea, si tú me dices un tema, hay un juego de mesa. Entonces, esa parte significativa, esa parte de conocimiento, me lo preguntaba, de hecho, estábamos hablando con mi madre apenas antier, y ella decía, no, pero es que, ¿cómo poderle hacer, por ejemplo, ella es profesional de la salud, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que un paciente tome su medicamento, para explicarle la importancia, ¿no? Pues hay juegos de mesa con eso. O sea, hay juegos de mesa con temáticas médicas en los que se pueden adaptar para poderle enseñar a los pacientes, ¿no? Hay juegos de mesa precisamente, retomando un poco lo que dice Alan de nuestro amigo, que es biólogo, está suculentas, por ejemplo, que literal es formar tu ecosistema de suculentas, está uno que se llama Compound, que te enseña la tabla periódica, está Patchwork, que es hacer tejidos, o sea, literal es con tetraminos, es ir haciendo tejidos, es ir haciendo formas. Está Suspend, que te habla precisamente, por ejemplo, de física, de equilibrio, y estamos hablando hasta de palillos chinos, que si no los quitas bien, entonces ya hay una cuestión. Entonces, el aprendizaje en los juegos de mesa va muy, aunque lo juegues nada más por mero hobby, que realmente es también una parte de lo que nosotros hacemos, o sea, aparte de cómo lo aplicamos, lo hacemos porque nos gusta, disfrutamos jugar los juegos de mesa, no lo vemos nada más con esa parte pedagógica o con esa parte laboral, sino con esa parte de diversión, de la emoción de estar jugando, ¿no? Jugamos videojuegos también, claro que sí, y también tenemos esa cuestión lúdica de los juegos de video, pero los juegos de mesa nos han dado otra experiencia completamente distinta. Esos datos curiosos de que de repente, ¿qué te ibas a imaginar, no? ¿Cómo se llamaba esa ave? ¿Para dónde vivía? ¿O qué te ibas a imaginar en cuáles son las paradas, por ejemplo, de la mariposa monarca en cuanto viaja de Michoacán hacia Canadá? Entonces, toda esa parte, de verdad, que es una invitación a todos a que jueguen juegos de mesa, a que vean no nada más, o sea, que se diviertan principalmente y que vean también lo que les está enseñando esto. Porque de todo vamos a aprender, de todo lo que tú veas, hasta del juego más sencillo, siempre vas a aprender algo. Yo creo que lo mencioné hace ratito, pero no dejo de quitar el dedo del renglón. Si hay maestros escuchando, que se adentren a ese cambio nuevo del paradigma. Ahorita con la pandemia, a todos nos tocó dar ese salto de lo presencial a lo virtual. Y si bien hay instituciones que ya manejaban virtual para ciertos diplomados, maestrías, doctorados y demás, ya educación básica no se había visto de esa forma. Entonces, de ahí ya hubo un cambio extraordinario en las maneras de enseñanza. Ahora, agregando esta parte, van a salir muy buenos resultados, los chicos van a disfrutar, van a encontrarle sentido y al mismo tiempo, mientras está esta parte divertida, pueden ir aprendiendo y recibiendo los conocimientos básicos que son necesarios para su vida académica. Entonces, arriésguense, pregunten, prueben y eso sobre todo. Va a ser como un poco de comercial. Tabula Ludos, analizamos mucho los juegos y fotografías y todo lo demás. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos un poco en YouTube. Todavía no de lleno, pero ahí vamos. En la parte más se genera contenido a partir de Facebook. Pero sí es para los que van a utilizar la ludificación para los espacios laborales, es que se van a encontrar con barreras fuertes de tirar porque van a trabajar con adultos y a veces lo más difícil de trabajar con un adulto es eso, un adulto, ser un adulto. Entonces es tirar esa parte, esos paradigmas que tenemos y irse dando chance para poder implementarlo. Que se diviertan también, porque de eso se trata. Si no estás haciendo algo o sea, sabemos que tenemos que hacer cosas por necesidad, pero si lo que ya estamos haciendo le damos otro enfoque, obviamente todo nuestro trabajo, todo nuestro objetivo va a cambiar completamente. Y entonces podemos adaptarnos. La adaptabilidad es
súper importante y es también mucho de lo que te enseñan los juegos, esa cuestión de adaptabilidad, de ir solucionando en el momento que te llegan las situaciones. Entonces, diviértanse, utilícenlos con un objetivo, no nada más. Si lo utilizas nada más por jugar, es lo que estás haciendo, divirtiéndote, pero si lo utilizas con un objetivo, pues ya le das otro sentido, pero aparte te va a ayudar bastante. Entonces, eso es yo lo que agregaría. Gracias. Gracias.